Listo, todo tuyo y ya está transmitiendo en Hola, buen día. 3, 6, 9. Ya vemos suficientes. Em, bueno, hola, Licel, gracias por encender tu cámara. Buen día. Buen día a todos. Ya se percataron que vamos a empezar con esta fase. Diana, gracias. Buen día. Con esta fase de Laura, con esta fase de revisión de los conceptos, las definiciones, de cómo organizar metodológicamente aquello que idealmente ahorita deberíamos tener en un nivel de claridad en forma de diseño arquitectónico. Esto permitirá navegar con más facilidad los otros, el enfoque del diseño metodológico. ¿Pudieron ver el video de revisión preliminar sobre encuesta transversal o estudios de prevalencia? Bueno, allí les voy a compartir nada más un repaso rápido de esto en cuanto a que nos ubiquemos aquí, ¿no? Al rol que tiene uno como investigador. Ah, levantó la mano investigación clínica. Mande, Ivonne. Hola, hola. Hola, Andrei. No sé si es mi equipo, pero se está escuchando Hola, hola. doble. Hola, Andrei. No sé si es mi equipo. ¿Se escucha bien? Sí, yo creo que en algún lugar donde haya dos máquinas se está viendo cercana, se está viendo esa reverberancia, ¿no? Y bueno, nuestro rol como investigador, observador, sucede en la mayoría de los diseños. Hemos hablado aquí de que si bien uno puede tener un planteamiento tipo ensayo clínico para fines tanto del diplomado como en aquellos interesados en hacer un programa más extenso, pues tendríamos que visualizar que se acote a 2 años entre su planificación, su ejecución y la posibilidad de analizar resultados. Em, y bueno, que hay estudios como los ensayos o las cortes que son de largo aliento y que probablemente, aunque nuestra visión del estudio principal o de la manera de responder nuestro problema o pregunta de investigación deba utilizar estas herramientas metodológicas, pues que consideremos una tarea de corte un poco más breve. A propósito de este comentario, pues es que las encuestas transversales o estudios de prevalencia suelen ser como el pie de inicio en el desarrollo de una línea de investigación y, bueno, tomar en cuenta esto de que su característica temporal es retrolectivo y que si bien depende en gran medida de información que pueda estar contenida en registros como el expediente clínico, la facilidad con la que uno puede manejar y organizar la información permite que el instrumento de recolección de información sea a su vez el punto de partida para esta información, ¿no? Siempre y cuando uno tenga el contacto directo con el conjunto de sujetos que quiera estudiar. Entonces esto de alguna forma a veces salva la condición tan castigadora en la que se encuentran los expedientes clínicos y que a veces nos limitan en poder desarrollar, por ejemplo, cohortes, ¿no? Porque tenemos que ir varias veces a esa fuente de información. Y bueno, sin más preámbulos, si ya hubo oportunidad de revisar
esta presentación justamente que es el video preliminar, pues es una explicación breve de esta presentación. Partamos sobre si hay alguna controversia o alguna duda que quieran que discutamos aquí en esta sesión, o si pasamos directamente, dado que esto es la sesión de seminario, a la revisión de los proyectos que tengan este enfoque para que los critiquemos y veamos si ese modelo de diseño es el ideal. Se ha hecho el ejercicio a veces de que el ejercicio de si uno tiene un planteamiento inicial de cohortes, pues bueno, trate de hacer el ejercicio de replantearlo en forma de un transversal, después el ejercicio de replantearlo en forma de un ensayo, para mirar cómo tendría que reacomodar el orden, ¿no?, de ese fenómeno de causalidad. Estamos en el campo del estudio del fenómeno de causalidad. Y también, pues, antes de cederles a ustedes la palabra, comentar que prácticamente todos los trabajos entregados desde su planteamiento dejan ver que en algún punto explicativo de esa respuesta que buscan, existe la necesidad de estimar la prevalencia de algo, sea porque necesitan saber, por ejemplo, la prevalencia respecto a los estudios que hemos visto, ¿no? La prevalencia de osteoporosis en los pacientes operados de cadera. Y esto como factor asociado, aparte de las características osteométricas que nos platicaba Lisel, ¿no? O la prevalencia, por ejemplo, de desnutrición en los pacientes que ingresan a la terapia intensiva pediátrica, previa a la cirugía cardíaca que nos ha platicado Aaron. Es decir, aunque no son necesariamente la respuesta o el desenlace que uno busca en un estudio más complejo, sí un estudio de prevalencia o un instrumento para medir prevalencia puede ser parte de los objetivos secundarios. Entonces, aquí creo que no hay proyecto de todos los que están ustedes desarrollando que excluya la posibilidad de incluir este enfoque, ¿no? De fotografiar al grupo de interés, pero pues esperar el mejor momento para hacer ese shot y traer a ese momento fotografiado todos los elementos posibles a considerar, ¿no? Al menos en un nivel de asociación. Decíamos, no nos sirve para decir esto es la causa porque no representa el fenómeno pleno y excluye a la dimensión temporal por ser solo una fotografía, pero sí nos puede dar una idea de qué está sucediendo. Vamos a empezar con todos los que encendieron cámaras, si están de acuerdo, o si alguien quiere levantar la mano para que nos compartan su proyecto. No apaguen su cámara. ¿Están listos? Vamos a seguir el orden de acuerdo a las manos que levanten y hagamos este experimento. Si no lo tienen planteado a priori como un estudio de prevalencia o transversal, pues hacemos el ejercicio de mutarlo. Entonces, necesitaríamos la diapositiva de su diseño arquitectónico, que sirva este momento también para retroalimentarles en cuanto a qué tanto han logrado aterrizar la idea del diseño arquitectónico, ¿no? ¿Cómo ves, Lisel? ¿Te animas a compartirnos tu diseño? Es que estás en primer lugar aquí en mi mosaico de fotografías. Sí, solo déjeme encontrar mi presentación. Bueno, después de todas las clases que hemos tenido, me di cuenta que me llenan más de inquietud de poder hacer más preguntas. Y entonces, después de tener como todo enredado, ya tengo 3 preguntas y bueno, este tema del día de hoy creo que es una en la cual inicialmente quería, pero a ver, no me aparece.
¿Qué te parece si nos dices esa pregunta que has ido Ajá, decantando y la voy a dibujamos? compartir, Ok, pero dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla con los participantes. qué gacho, anfitrión. Listo. Ahora, ¿Sí se ve? sí vemos un diseñador de diapositivas. Sí. Bueno, inicialmente tenía la inquietud, ahora tengo 3. Y bueno, sí tenían razón, creo que lo importante es primero conocer cómo es el comportamiento de las fracturas de cadera en el hospital. Entonces, el primer trabajo que me agradaría saber, pues es cuál es la prevalencia de las fracturas de cadera en población mayor de 60 años. La otra que actualmente es la que estoy haciendo, que es saber cuál es la antropometría de la cadera en mayores de 60 años. Y bueno, mi fin, que era al inicio, pues era cuáles son los factores antropométricos y radiométricos asociados a riesgo de complicaciones transquirúrgicas, porque me di cuenta que no solo estas complicaciones eran en el post, sino pudiesen ser en el transquirúrgico. Entonces, muestro mi diseño arquitectónico, que esto era inicial, pero este es el último. Y bueno, en sí, es saber primero la antropometría de la cadera mediante mediciones radiográficas, en la cual es medir las caderas mediante una radiografía simple y axial de caderas. Voy a utilizar la técnica de Noble, en la cual pues tomaré a los pacientes mayores de 60 años, le solicitaré una radiografía P verdadera y una axial de cadera. Y bueno, en esa quizá tenga que medir muchas mediciones. En esta nos mide 9, que es el eje del cuello femoral, el ángulo cervicodiaficiario, el índice de canal medular, la anchura del canal medular. Bueno, son todas las mediciones, pero quiero ver si la edad, la altura, el peso y la talla influyen con estas mediciones, sobre todo por creer, como yo apostaba que la talla era pues un factor que pudiese tener estas medidas menores o mayores. Entonces, primero voy a partir de lo básico, que es medir todas las caderas y posteriormente relacionar con la talla, y sobre todo la edad también, y el sexo. Aquí creo que me faltó agregarle en el sexo. Entonces, este es mi diseño inicial, pero analizando de acuerdo a los estudios transversales, pues sí sería transversal porque no influyo, no aplico, solo eso. Es que no entiendo ahí esa parte porque sí tomo la radiografía, mido, pero solo estoy observando esa medición. Entonces sí entraría como transversal y de acuerdo al artículo que enviaron, pues menciona diferentes tipos de medición. Entonces aquí no me quedó como la duda, ¿cómo medir entonces? Lo claro es que sea una sola medición, ¿no? Decíamos, es una sola fotografía la que tomas y yo creo que esto de manera clara también se concentra en el estado basal de una población. Cuando hacemos un transversal, si bien puede tener un carácter puramente descriptivo, era el otro extremo que les decíamos, ¿no? Ni irnos a la idea de hacer un ensayo clínico una cohorte larga, porque el tiempo apremia relativamente, ni irnos a una intención simplemente descriptiva, que tiene su valor y hay un momento en el que uno tiene que describir a la población y caracterizarla, y de allí partir a hacer inferencias. Entonces, yo creo que la diapositiva previa en la que nos das 3 puntos indagatorios, esta,
deja ver cómo al final tienes una intención inferencial, ¿no? Es decir, ciertas características radiométricas y antropométricas se asocian al hecho de que se complique la población de esas características en cuanto a edad y a tipo de fractura, etcétera, que se complican durante la cirugía. Entonces, eso yo creo que lo has podido ir acomodando bien. Y hace rato comentábamos, poder responder esa pregunta como objetivo principal implica que tenga uno el conocimiento previo de, bueno, en qué proporción se fracturan las personas de ese grupo de edad, en qué proporción las características métricas son las que se asocian con la presencia de una complicación o de una fractura en sí. Si nos regresamos a tu diseño arquitectónico, podríamos darnos cuenta que nos dices como desenlace que tu desenlace va a ser la antropometría. Vamos a irlo acomodando, a repensarlo, ¿no? A repensarlo. El estado basal, y por cierto, los estudios transversales permiten justamente delinear de la mejor manera o definir de la mejor manera el estado basal y el conocimiento pleno de la maniobra, justamente para partir hacia una intención de al menos asociar eso que se ve en la maniobra y cruzarlo con las características de la demarcación diagnóstica. Entonces, basados en el ejemplo de población mayor de 60 años que sufre una fractura de cadera y que entra a una cirugía, entiendo que esa es tu demarcación diagnóstica, ¿no? Decíamos, ¿qué define la enfermedad y qué de ese grupo que tiene esa enfermedad es de tu interés, como para demarcar justamente esas características? Y en la estratificación pronóstica, ¿qué es lo que podría modificar el hecho de que esas características tengan un desenlace, que es la complicación? Como este es un fenómeno que requiere tiempo, hablando de que tu interés es valorar que se compliquen o no, no podría plantearse a priori así, como un transversal, porque requiere tiempo, varios momentos de medición. En la charla y en la información que les compartimos decíamos que hay cierto tipo de transversales múltiples, los cross-sectional study, que se convierten en una especie de fotograma, ¿no? Longitudinal, en el que se van fotografiando en distintos momentos a los sujetos sin ser necesariamente una cohorte, o bueno, adquiere las características de cohorte, pero se basa en abordajes transversales múltiples. El punto es que un transversal convencional requiere solo una fotografía o te permite, está hecho para que solo hagas una fotografía. Y si lo queremos plantear así en esta población de tu interés, lo que yo pienso es que tendría que fotografiarse o el punto de partida para que lo caracterices perfectamente, si más a mujeres bajitas, altas, si tuvieron acceso o no al tornillo, prótesis ideal, etcétera, y eso permita ver cuál es el problema, si la disposición de material, si las características de las personas, si es que la obesidad, si es que la osteoporosis se convierten en una amenaza para ellos en su estado basal, o fotografiarlos, por ejemplo, una vez que ya se complicaron y tratar de identificar todas las características de aquellos que se complican y no se complican y tratar de inferir, ¿no? Si quisiéramos ocupar el método transversal para hacer alguna inferencia, pero desde luego el planteamiento que siempre nos has hecho es eso, ¿no? Responder si algo se asocia con la complicación, si algo de lo que estás haciendo que no alcanza a mirarse a simple vista, se asocia y pueda estar condicionando esto, ¿no? Complicación, fracaso de la cirugía, no lo sé. Soy claro con lo que te comento, Lisel. Es más bien si hiciéramos este ejercicio de que tu trabajo sea un transversal, decidir el momento
esperar como un buen fotógrafo, ¿no? El momento de hacer la fotografía para que todos los posibles elementos sean los que te permitan inferir. No es una tarea, un entregable oficial, pero bueno, en otras ediciones de este diplomado se ha hecho, les comentaba, el ejercicio de que cada uno intente reconfigurar su diseño arquitectónico de manera que se deje ver como un transversal, justamente cuál es el momento de fotografiar a la población que a cada uno de ustedes les interesa. Eso lo pueden hacer como un ejercicio para socializarlo. Y así en lo sucesivo, con cohortes, con casos y controles y con ensayo clínico, para que el día que tengamos el seminario de ensayo clínico, por ejemplo, si no hay ninguno, pues no haya ningún trabajo que discutir, ¿no? Al contrario, yo creo que todos podrían hacer ese ejercicio porque es la mejor manera como de aterrizar las características, ver las limitaciones que harían que esto, por ejemplo, no puede ser un ensayo clínico, pues porque no podrías operar a unos y a unos no, ¿no? Por ejemplo. O que una cohorte a lo mejor es lo necesario para mirar qué fenómenos que van sucediendo de manera inesperada en la historia de cada sujeto termina siendo lo que los vuelve complicados o no. O que bueno, en caso de que ya tengas alguna población claramente definida en su desenlace, la compares con otra similar en su estado basal y entonces puedas hacer un casos y controles. Yo creo que este ejercicio que nos muestras nos deja claro el hecho de que en un fenómeno de causalidad podemos, como investigadores, escoger el mejor momento de fotografiar a la población de interés. Espero que esta serie de comentarios te sean útiles, Lisel. Y por fuera, pues ya nos vemos también. Gracias. No, al contrario. Había por allí manos levantadas ya. Diana, por favor. Sí, lo ven. Sí, lo ven. Ya vemos lo que te escucho muy bajito. Estamos viendo el diseñador de diapositivas. Pero a veces funciona mejor ahí para poder ir escribiendo. Lo que sugiero es que minimices los cuadritos y subas la barra de herramientas y podemos ¿Ahí? ir haciendo anotaciones. Ahí está Ahí bien. es mejor, está mejor. Bueno, sí. El estudio se llama Factores Clínicos, Epidemiológicos y Terapéuticos asociados a la respuesta al tratamiento en leishmaniasis cutánea. En el estado basal, la demarcación diagnóstica, tengo el universo de trabajo derechohabientes IMSS, Quintana Roo, no en todo el estado, sino que en la unidad. Criterios diagnósticos que ya tengan el resultado positivo por laboratorio. Criterios de selección, en este caso puse hombres y mujeres, adultos, pero entre 18 y 50 años de edad. Yo lo pongo así porque en estudios que se han hecho previamente, sí hay diferencias en la respuesta al tratamiento en menores de edad y en adultos. Y por otro lado, en mayores de 50 años, se recomienda que sea medicamento oral. Entonces, yo el estudio que estoy haciendo, entre otros de los criterios de selección, es que el tratamiento de estos pacientes sea específicamente con antimonial pentavalente, ya sea intralesional o sistémico. Y ya en la estratificación pronóstica, bueno, todas mis variables son la edad, el tiempo de evolución desde la aparición de la lesión, sexo del paciente, peso, porque también de acuerdo a eso se calcula obviamente la dosis del antimonial, el IMC, comorbilidades, número de lesiones, localización de las lesiones, la estación del año, porque ha habido estudios en donde sí hay un resultado significativo en la estación del año en que aparece la primera lesión, el esquema de tratamiento indicado
que en ocasiones, bueno, de acuerdo obviamente al tamaño de las lesiones y el sitio de la lesión, se recomienda por ciclos. Cada ciclo son 10 días de antimonial pentavalente. Hay pacientes que requieren 10, 20 o hasta 30 días. De ahí hay fármacos coadyuvantes. Por ejemplo, hay quienes han utilizado el itraconazol, la pentoxicilina, etcétera. Entonces, en algunos casos también se podría tomar como, bueno, en este caso quizá también como una maniobra periférica. Y bueno, en otra de las variables es el apego al tratamiento y las causas del apego, o en el momento, digamos, que no fuera un apego, qué causas lo están condicionando, o sea, a lo mejor un efecto adverso de la aplicación del medicamento, etcétera. Y bueno, en las condiciones socioeconómicas y culturales únicamente se tomaría la escolaridad y la higiene, que la higiene también viene siendo importante por el hecho de que es una lesión dérmica y para que no se sobreinfecte. Ya en cuanto al estudio de la maniobra, yo puse ahí en la calidad de la maniobra la dosis del tratamiento, porque obviamente hay una dosis máxima, pero se calcula siempre por peso. La vía de administración, que puede ser intravenosa, intramuscular o intralesional. Y la duración del tratamiento, es decir, el número de ciclos que se aplican. Como maniobras periféricas, pues sí puse el tratamiento que ellos lleven para las comorbilidades, ver que no haya alguna, alguna contraindicación con sus medicamentos que usan para aplicar este medicamento, el uso de los fármacos coadyuvantes y la higiene. Y ya en el desenlace, bueno, ya hay conceptos específicos para manejar la curación, la recaída y los tiempos, porque a estos pacientes se les evalúa en seguimiento 3 meses y a los 6 meses del inicio del tratamiento. Entonces, realmente el momento en el que yo pienso tomar la fotografía es en el momento en que el paciente ya tuvo la curación, para únicamente revisar los expedientes, las fichas de aplicación de tratamiento y ver en qué momento de las aplicaciones ya tuvieron la curación completa, porque mi interrogante aquí o mi motivo para estudiar esto fue que sí existen incluso metaanálisis y sí ha habido cosas no recientes, pero sí se han hecho. Sin embargo, en México, la guía mexicana de tratamiento para leishmaniasis lo menciona como elegir un tratamiento y si no funciona, tomar cualquiera de las otras alternativas. O sea, no hay un algoritmo establecido. Entonces, esto queda a algo subjetivo, como de criterio del médico que lo maneja, si le agrega otro ciclo más, o si lo mantiene ahí, o si lo cambia a cualquiera de los otros. Entonces, ese fue el motivo por el que lo voy a hacer, porque acá en México no hay, y lo que hay en otros lados tampoco está reciente. Súper. ¿Se sabe, Diana, cuál es la prevalencia de leishmaniasis en esta población de interés? Sí, pero es algo que está moviéndose mucho actualmente, porque en 2019 tuvo un aumento como del 300% respecto a 2018. En 2020 con la pandemia disminuyó muchísimo, pero ahorita sí es una enfermedad prácticamente que se está considerando aquí como laboral, porque son trabajadores de Tren Maya. Entonces, ahorita está subiendo mucho, pero en los censos que se van haciendo como tal, no tengo ahorita la prevalencia, pero sí hay muchos casos. Fíjate que es un ejemplo interesante esto de mencionar el Tren Maya como un elemento demográfico, un elemento geográfico, ¿no? Que ha atraído a una serie de personas que posiblemente no hubieran sido diagnosticadas o expuestas en sus comunidades y que ahora cambian o su estado de exposición o su acceso a los servicios de salud como trabajadores, ¿no? A propósito de decir causalidad, ¿no? Trabajar en Tren Maya es un factor de riesgo para enfermar de leishmaniasis, o realmente es un factor un factor protector para ser diagnosticado y no olvidado por ahí en alguna comunidad con acceso restringido a los servicios de salud. Justo es eso, ¿no? ¿En qué momento los fotografías? Si cuando están en su comunidad antes de ir a trabajar o cuando ya están trabajando,
y definir allí si se están infectando allí o si venían ya infectados, pero pues el que se desplacen hace que se enfermen. Quería preguntarte también a propósito del el ejercicio de transversalizar esta pregunta, si nos enfocamos en tu título, tiene criterios de TDAH del investigador, ¿no? En cuanto a que, ¿cuáles de todos los clínicos, que son un mundo, los epidemiológicos son un mundo más grande, los terapéuticos en sí, que nos has dejado claro que el cuidado con las dosis, con el apego, todo esto alrededor del acceso al tratamiento y su apego, pueden detonar o no un desenlace tipo sí respondió? Y si al querer fotografiar a los respondedores, pues estás dejando fuera de la foto a los que no se curaron y por lo tanto no podríamos saber si la caracterización de los que sí curaron difiere de aquellos que no curaron. Quisiera preguntarte si puedes, con toda la información que tienes, saber cuál de todos estos factores que enlistas allí podrían ser los más relevantes, sobre todo en función de si los demuestras, tanto en el estado basal y que como respuesta a la maniobra que es, entiendo, el tratamiento, condicionan la respuesta o no, pues los pueda uno ir a tratar de controlar de una forma factible, ¿no? En su estado basal. ¿Has podido dimensionarlo así? ¿Se podría dimensionar así con toda la información que tienes? Bueno, en realidad no tenemos algún paciente que no haya tenido curación. Todos responden a 10 o a 20 o a 30 días. La cuestión es que a veces el tratamiento tarda casi un mes en llegar. Entonces, sí tenemos esa pregunta de que si a las 10 sesiones ya funcionó, podríamos detenerlo ahí y utilizar ese medicamento para otro paciente. Y es que una de las interrogantes que también está aquí, el tiempo de evolución desde la primera lesión, porque hay estudios que hablan de que si se inicia el tratamiento a menos de 6 semanas del inicio de la primera lesión, tiene menor posibilidad de tener buena respuesta terapéutica. Y también si supera los 4 meses y más, si supera los 6 meses, pues disminuye esa respuesta positiva al tratamiento. Entonces, más que nada, pues es eso. Hay una herramienta, ¿no? Que se llaman las curvas de supervivencia, que incluyen la dimensión tiempo ineludiblemente y que pueden servir justamente para ir mirando cómo aquellos van alcanzando la curación, justamente partiendo desde el diagnóstico hasta, y con esa constante de exposición al tratamiento, e ir mirando si otras cosas alrededor de esta constante de recibir tratamiento y atención médica, otras cosas se organizan alrededor del tratamiento en sí y modifican el tiempo que tarda en alcanzarse el criterio de curación. Pero estamos metiendo a la variable tiempo y entonces habría que pensar que, decíamos, tu proyecto completo quizá requiera este seguimiento porque se está valorando qué elementos de una maniobra terapéutica que no es te lo doy, te curas, no te curas, es te lo doy, te observo, te sigo, te aplico varios momentos de exposición al tratamiento y evalúo tu capacidad de recuperación. ¿Dónde fotografiarías, asumiendo que un elemento transversal es necesario? Nos decías, voy a fotografiar a todos los que ya se curaron para mirar, comparar qué habría que comparar cuando fotografíes a todos los que ya llegaron a la meta de curación. ¿Qué se compararía? La duración del tratamiento. Sería una forma, ¿no? De pararse en la meta y ver
exactamente. Yo creo que es una buena opción el ver cuánto duró el tratamiento. Decías cuánto tiempo duró sin tratamiento entre su diagnóstico y su tratamiento, pero eso recogerlo en la encuesta al final, ¿no? Al final de la carrera que estas personas corren. Entonces, yo creo que sí podría plantearse así, aunque decíamos, en el camino pudieron haber sucedido cosas como el acceso, la disponibilidad del tratamiento, el desapego, que no alcanzan a mirarse en esa fotografía, pero por lo menos se haría el intento de asociar la idea de que como decía, si no se ha mostrado claramente, contribuir con eso del tiempo que tardan entre diagnosticarse y recibir el tratamiento es de una magnitud mayor respecto a en los que se curan, respecto a los que no, o sorprendentemente no generan, no hay una diferencia entre haber tardado un año o 6 meses en recibir el tratamiento con el tiempo que tardan en recuperarse. Uno diría es que cuando incluyes la variable tiempo, pues ineludiblemente tienes que irte en ese tren y hacer distintos cortes, pero uno puede congelar el tiempo en el momento de llegada a la meta y así ver de qué duración habría sido en el momento que llegan a la curación, ¿no? Para compararlos o diferenciarlos por género, por edad, por demarcación geográfica, por procedencia, por estado nutricional, no lo sé, ¿no? Y yo creo que eso ya es parte de los objetivos que tendrías que buscar que acompañen la explicación de este fenómeno que quieres que entiendo. Tu desenlace es qué está obstaculizando la curación o prolongando la curación y generando algún grado de dispendio, ¿no? Del de por sí escaso tratamiento. ¿Es así? Sí. Ok. Pues podría hacerse ese ejercicio de plantearlo así como transversal, sobre todo si ya se cuenta con esa información que entiendo que como es de reporte epidemiológico, ¿no? Se tiene a propósito de los sesgos de registro, sí se tiene un control un poco más estricto de todo lo que tiene que ver con la atención pública de esto. ¿Es así? Sí, hay muchos datos. Ya en las siguientes sesiones, Diana, por ejemplo, cuando veamos con Marce Cortes, podría quedar un poco más clara esta idea de utilizar, surfear en el tiempo, si hay tiempo o surfear retrospectivamente en el tiempo que recorrieron estas personas para a lo mejor analizar otros momentos, ¿no? Otros momentos que no tengan que ver con el momento de haber alcanzado ya la curación y que no se alcancen a ver en una fotografía de ese momento, pero sí en fotografías de otro instante en la historia natural. Bueno, no es historia natural porque es bajo este efecto terapéutico, ¿no? En la respuesta de esta intervención. Allí yo alcanzo a notar en este planteamiento que haces que si hay un riesgo de factibilidad en cuanto a que es que no hay medicamento, pues eso desbarata un poco el fenómeno causal que uno quiera estudiar, ¿no? Porque es evidente que si no hay tratamiento, bueno, pues la maniobra desaparece y no podría uno pretender explicar el fracaso terapéutico por otras causas que no sean el que pues no sea tratamiento. Entonces, a propósito de términos de factibilidad, sí es importante considerar esto de que el desabasto, no hay que hacer un estudio de investigación para demostrar que el desabasto tiene ese efecto, ¿no? De llevar a las complicaciones o a la no curación. Muchas gracias, Diana, por compartirnos
tu trabajo. No veo otras manos levantadas. ¿Hay alguien por ahí? Doctora Laura, Ignacio, los compañeros que han presentado sus trabajos antes, recuerdo también el del reingreso hospitalario en los enfermos egresados de medicina interna, que era, decíamos, un mundo, ¿no? de posibilidades. La recomendación fue acotar la demarcación diagnóstica. Fanny. El mío, pero no es transversal. No sé si lo puedo mostrar. Transversalicémoslo. No. Bueno. Ahí está. Mi estudio pues va relacionado en los pacientes que tienen el diagnóstico de hiperparatiroidismo secundario. Aquí, pues, en el siglo XXI, nosotros encontramos a los pacientes que ya están refractarios a tratamiento. Aquel paciente que no responde al tratamiento médico, pues la intervención es la paratiroidectomía. Entonces, posteriormente que se les hace la paratiroidectomía, sufren, no todos, algo que se conoce como síndrome de hueso hambriento. Entonces, si sufren esto, conocido como síndrome de hueso hambriento, tienen mayor riesgo de estar más días hospitalizado, más dosis de calcio, administrado intravenoso. Aquí el problema es de que pues, hay estudios ya reportados en donde mencionan los factores de riesgo existentes, más no existe un score pues ya propuesto o identificar pues qué factor de riesgo pues es el que mayor impacto tiene. De hecho, tanto es esta discrepancia que la prevalencia reportada en la literatura va de 28 a 90%. O sea, es muy, pues muy grande esta variabilidad, ¿no? De la prevalencia. Así que pues a mí me llamó la atención porque pues somos un centro de tercer nivel en el cual pues deberíamos de tener este score. ¿Para qué? Si yo evidencio que, no sé, el calcio es el factor más atribuible o que tiene riesgo, pues yo puedo implementar que mi paciente va a ingresar con, no sé, 10 de calcio. Yo no acepto un paciente con menos de esto porque si no va a tener más riesgo de hacer el hueso hambriento. Entonces, como estábamos viendo lo anterior, pues mis variables, algunas son modificables, algunas no. Por ejemplo, los niveles de calcio, pues puedes administrar, los niveles de fósforo, de la fosfatasa alcalina. Entonces, pues, lo que yo quería hacer, bueno, lo que quiero hacer es un score para después hacer otro estudio y implementar. Tiene tanto de riesgo, pues ahora al momento de su ingreso, puedes corregirlo. Entonces, no sé si la fotografía se tomara pues al final, al comparar aquel paciente, si no se tenía tanto score o puntaje de riesgo, tuvo más días hospitalizado, tuvo más dosis de calcio, porque también al administrar mucho calcio intravenoso, pues corre riesgo de que haga flebitis, de que haga calcificaciones. Entonces, en lugar de hacerle un beneficio, le hacemos pues un riesgo al paciente, o sea, mayores complicaciones puede tener. Y llama la atención eso de que pues, ya existen los artículos en donde demuestran los factores de riesgo, pero no se ha establecido pues algo concreto. Entonces, por eso a mí me llama la atención. Que como causas componentes, ¿cuál pesa más, no? Para detonar la causa. Así es, y hacer un cambio. Porque, suficiente, pues, exacto. Así es. Es establecer la proporción que cada uno de esos elementos conocidos representen el riesgo de suceder o no suceder. Ajá. Por eso entonces es que no es tan concreto el dato de prevalencia. Así es, ajá. Porque algunos dicen el fósforo, otros dicen el calcio, la fosfatasa alcalina, y luego no ponen parámetros del calcio. O sea, el calcio, no sé, menos de 8, otros dicen menos de 9. Entonces, que esté bien establecido, pues, cuánto. Y sobre todo, pues, en la población mexicana, ¿no? Que pues tiene mayor impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente en la literatura anglosajona, pues sabemos que el paciente se trasplanta, o sea, no llega aquí como pues tantos años en hemodiálisis o diálisis peritoneal, en donde pues el impacto, pues para generar hiperparatiroidismo es mayor, ¿no? O sea, nosotros tenemos una gran prevalencia de hiperparatiroidismo
Y luego, pues complicado, pues porque el paciente es transgresor y el fósforo impacta, entonces no se cuida, la dieta impacta mucho en el pronóstico del paciente. Sí, exacto. Entonces, Tenemos una pues, caracterización, nuestras características demográficas, sociodemográficas son tan distintas que es hasta un ujú, despropósito tomar literatura de otros países con ajá, otro estilo de vida como totalmente diferente. regla, ¿no? Ineludible. Entonces, Ujú, justamente es un ejemplo de que si existen características suficientes para definir la enfermedad, que sería la demarcación diagnóstica, ujú. entonces, y esto es un dato que sea accesible en los sujetos que operan, pues ese primer ejercicio sería eso, ¿no? Hacer un estudio, un corte transversal a su, no sé en qué momento sea el ideal del posquirúrgico, si en horas o días para la presencia de este fenómeno endocrino ¿hay un momento El, ya identificado o sí, tampoco se sabe? posterior, no, sí, posterior a los 4 días, o sea, normalmente el paciente después de que les quitan las paratiroides, baja el calcio, eso es algo normal, pero ya pasando los 4 días, ya se considera un síndrome de hueso hambriento, o sea, la presencia de hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, entonces pues tienes que implementar la reposición. ¿Es un estado de inadaptabilidad al que todos van a llegar o algunos no? Algunos no. Algunos los damos de alta a lo máximo 1 o 2 semanas y otros se llevan hasta un mes hospitalizados por la administración de calcio y fósforo importante. Y luego si tiene pues bajo calcio, pues llegan convulsionando y luego se van de alta, o sea, a pesar de que no sé, ya les llevamos un mes con grandes dosis de calcio. O sea, se van con 30 Sí, tabletas al pues, día, 10 cada se uno. les pone bien Entonces, difícil la vida, ¿no? eh, Claro, digo, transversalizando esto, pues parece que la primera tarea pendiente es establecer la prevalencia, ¿no? Y no hay otra manera que haciendo un estudio de prevalencia ujú, de ese fenómeno. Y allí podría partirse justamente de identificar, dado que la maniobra aquí en este caso sería observacional en cuanto a la medición de todos estos parámetros bioquímicos y características, este, edad, sexo, etcétera, creo que sí permitiría identificar la magnitud del fenómeno, ¿no? Porque como nos decías, si 1 de 10 lo tienen, bueno, identificar si ese es un caso que sucedió porque hubo falta de previsión o atención o premedicación, no lo sé. Pero si demuestras que 9 de 10 o los 10 lo hacen, pues sin duda tendría que mirarse de qué manera evitar se considera una complicación, ¿no? Y no ujú. es del todo Sí. predecible. Pues el desenlace, ya Yo salieron varias manitos. quería hacer un score, o sea, pues siempre usamos esos score para pues predecir, ¿no? Y que con base, no sé, tienes 3 puntos, pues tienes un alto riesgo de generar el hueso hambriento. Claro, ¿habría suficientes personas que no desarrollan esto, que estén en el mismo estado basal para compararlas y darle suficiente poder em, como factor de riesgo a eso que se va a identificar? Mm, sí, o sea, Esa respuesta se responde con la prevalencia, ¿no? Digo, del ya, 50% sucede, pues comparar a aquellos que sí con los que no, no hace. eh, permitiría establecer al menos esa asociación, ¿no? De que Ya. todas las veces que este fenómeno se explora, eh, los que tienen esta característica A más B más C hacen en, en tal proporción, en 50%, en 70%, un hueso hambriento. Em, Digo, estoy parado en la idea de transversalizar, de buscar una foto útil para esta población antes, desde luego, de em, plantear
corte, ¿no? O incluso un ensayo en el que ya haya una intención de tratar a aquellos que por criterio de ese score que definas, deban recibir un tratamiento específico, ¿no? Y comparar Antes. la efectividad y seguridad de esa intervención, pero basados en un instrumento que asegura que están en ese alto riesgo, ¿no? Y evitarles la complicación consecutiva. Sí. Ok. Sí, justo, bueno, hay algunos comentarios. Yo creo que todos pueden ver el chat, ¿verdad? Dice, solo lo tenemos por impronta. Ah, bueno, perdón, esto es del anterior. Orlando dice, mi estudio es de proceso y es retrospectivo. Considerando, sí, en efecto. Los de proceso tienen ese Sí, modelo yo de también lo vi. fotografiar, ¿no? Porque estamos haciendo una comparación momentánea de una condición fija en los sujetos en cuanto que son enfermos o no. Decíamos, aunque están en todo el espectro de la posible enfermedad, justo es ver en un momento cómo se desempeña una prueba en comparación con otra. Pero eso, digo, si quisiéramos dimensionarlo o mirarlo a través de este prisma del estudio transversal, empata perfectamente. Se usa la tabla de 2x2 para estimar la prevalencia, por ejemplo, de preprueba de la enfermedad, que es la que nos permite refinar, ¿no? Esos atributos de sensibilidad y especificidad de estas pruebas. Igual valdría la pena tener los niveles de vitamina D. Sí, claro, digo, hay en la demarcación diagnóstica o en la estratificación pronóstica, yo creo que lo has Y de contemplado, hecho es ¿no? interesante, el mexicano tiene, bueno, todos nosotros tenemos deficiencia de vitamina D, El sorprendente, otro más el mexicano. paciente renal. Sí, gracias. Sí, gracias Fanny a ti por la participación. Hay 5 manos ahorita y tenemos, yo creo que suficiente tiempo. Gracias por levantar la mano. Vamos con Laura. Miramos tu lámina oh, de diseño arquitectónico. Tuve un lapsus, perdón. Se me hace que estoy batallando un poco en compartir la pantalla. Sí. Si quieres, damos paso a alguien en lo que afinas el software. Alfredo, por favor, si está listo tu diseño arquitectónico, lo esperamos. Bien. Ya lo vemos, ¿eh? Estamos en tu diseñador de diapositivas. Súper. Ok. Bueno, mi protocolo es acerca de ver si el volumen plaquetario medio, perdón, impacta en la mortalidad o es un factor de riesgo para mortalidad y complicaciones en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Dentro de mi estado basal, pues obviamente son los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. En la demarcación diagnóstica, son los pacientes con infarto que no tengan enfermedades cardiovasculares previas y que no hayan consumido anticoagulantes previamente. La maniobra principal es la medición del volumen plaquetario medio. Esto se mide en la citometría hemática. Es un valor que prácticamente todas las citometrías hemáticas completas nos da. Tiene un valor normal aproximado de 7,5 a 10 femtolitros. Y se asocia con el tamaño plaquetario, pero también el tamaño plaquetario se asocia obviamente con la capacidad de trombosis o el riesgo de hacer trombosis. Es por eso que se ha estudiado en EBC, ya se ha estudiado, bueno, algunos estudios lo han hecho en pacientes con SICA en general, con síndromes coronarios agudos, pero no hay ningún estudio que lo haga específicamente con infarto con elevación del ST y que nos hable de complicaciones. Todos nos hablan de mortalidad a 90 días o a 6 meses. Sin embargo, en la terapia intensiva, que es a lo que yo me dedico, pues la mortalidad a 6 meses, pues no nos sirve o no nos funciona tanto porque nosotros vemos mortalidad a corto plazo, ¿no?
Dentro de la maniobra principal es la medición del volumen plaquetario medio. Aquí realmente la duda era si lo medía al ingreso, o sea, el momento del evento, o o a las 72 horas de estancia en la terapia intensiva. Realmente el tratamiento que sería como las maniobras periféricas, o sea, a todos los pacientes se les va a dar el mismo tratamiento, se les va a dar el tratamiento de las complicaciones o de los eventos que vayan presentando durante la estancia en terapia intensiva. Y este tratamiento se va a unificar, es decir, se va a pegar a literatura médica el nacional e internacional. Y finalmente en el desenlace pues se van a medir esas complicaciones. Las complicaciones del infarto pues pueden clasificar en eléctricas y mecánicas, vamos a medir las dos, vamos a medir mortalidad y bueno, dentro del diseño arquitectónico el registro de las pérdidas, ¿no? Pero al final de cuentas el desenlace sería más como las complicaciones y mortalidad. Aquí sería precisamente lo que se comentaba, ¿no? La foto, la medición, en qué momento sería lo ideal. Yo consideraría que mi estudio queda más como transversal, que se haga una medición al ingreso. Realmente el tratamiento con anticoagulación, antiagregación plaquetaria, no impacta mucho en el cambio o de algún valor en el volumen plaquetario medio, o al menos no se ha estudiado. Ese sería como los puntos centrales. El planteamiento racional, Alfredo, es que el volumen plaquetario sí modifica la función en un Sí, fenómeno trombótico, pero exacto. no es influido por un tratamiento antiagregante. O sea, No, tamaño no, o al menos plaquetario no no, se ha sino la estudiado. adhesividad, ¿no? Exacto, eso está indefinido. Ajá, Y estás tratando de identificar si el entrar a la terapia intensiva con este diagnóstico de infarto, con estos cambios electrocardiográficos, junto con un volumen plaquetario, la hipótesis es que a medio. mayor volumen plaquetario, mayor Exacto. riesgo de que esto suceda así, de que estos pacientes estén en ese estado, o Exacto. a menor volumen plaquetario. No, a mayor volumen plaquetario. Entre mayor volumen plaquetario medio haya, la plaqueta es más grande. Entonces, no habla de una funcionalidad per se, pero sí hay registros y aparte fisiopatológicamente hablando, pues el tamaño más grande pues es mayor riesgo de trombosis. Claro. Se ha estado asociando, pero en sí como el monitoreo real o ideal de la coagulación en el paciente crítico es como con tromboelastografía, pero digo, ese es otro tema. Sí, no sé, sería Pero sí hay revisiones donde nos hablan que ¿perdón? un hematólogo en la sala, ¿no? Que nos ayude a entender si el Sí. volumen realmente condiciona la activación o adhesión plaquetaria, pero para Ajá. darle ese valor de si es importante medir el volumen plaquetario en cuanto a que nos ayude a que sabiendo ese dato nos permite cambiar las maniobras de atención al paciente para que este no Es, sea un infarto que se complique, pero es habría que exactamente la dejarlo finalidad del claro. estudio. O sea, que a lo mejor no hasta la terapia intensiva, sino puede ser aplicado. Bueno, de hecho, en urgencias es donde se debe de ver esta situación. Nosotros vemos o monitorizamos complicaciones, pero a final de cuentas, ver si en urgencias o ingresa a la terapia con un volumen plaquetario medio alto, yo ya tengo en mente que ese paciente se va a complicar y qué complicaciones son las más frecuentes que presenta. Y obviamente pues, la atención darla oportunamente. Ese sería el punto. Claro, sí, en el ejemplo de decir cómo en el tiempo, fotografiar las cosas en el tiempo y traslaparlas, podría llevarnos a una asociación espuria, ¿no? Como la Exactamente. exposición nocturna a la luz y la miopía, que es un ejemplo clarísimo. Ajá. Entonces, alcanzo a entender que sin duda el momento previo a esta característica electrocardiográfica de un infartado sería
saber si una plaqueta gigante sale en esa fotografía todas las veces que una persona con ciertas características se infarta y tiene ese, es un shot medio difícil, ¿no? Pescarlo en el momento del diagnóstico. Mi pregunta sería si la temporalidad, la duración de ese fenómeno de, llamémosle macroplaqueta, es consistente con el tiempo en el que se establece el diagnóstico de infarto. No O está escrito. son plaquetas que venían Toda la grandes desde mucho revisión. tiempo acá. Ajá, es que los estudios es de que o tratan de medir el volumen plaquetario medio, pero en el evento. O sea, pero no hay ningún estudio que diga, bueno, ese volumen plaquetario medio aumentó un mes antes de que se infartara, o ya lo tenía 20 años antes, elevado. O sea, Claro. no existe eso. Entonces dicen, bueno, está infartado, vamos a medirle el volumen plaquetario y vamos a asociarlo con mortalidad. ¿Cuántos se mueren en 90 días o a 6 meses, ¿no? El estudio empezó con evento vascular cerebral, pero realmente en situaciones con síndromes coronarios, y de hecho algunos estudios se contradicen. Entonces, precisamente, pues es la idea, ¿no? Claro. Y Especificar un es poco la más la población, oportunidad, ¿no? De aclarar ajá, si realmente nos tiene que preocupar el volumen o o estamos no. yéndonos con un destello que no tiene que ver con el riesgo real de infarto, ¿no? Con el estado real de Exacto. infarto. Sí, a lo Eh, mejor fueron por otras cuestiones, pero no por el volumen. O sea, el volumen plaquetario medio no tiene nada que ver. con su adhesividad. O sea, uno pensaría, pues es que es más grandota, pues, tapa más, pero realmente puede ser una plaqueta inactiva. Exacto, no Habría que funciona. buscar el fundamento hematológico, ¿no? Para Mm. justificar que se pueda estudiar así y sería valiosísimo tener eso como una herramienta pronóstica. Eh, y sí coincido contigo en que una fotografía tendría que tomarse allí, En el momento en del el evento, caos ¿no? del Del infarto, infarto. ¿no? Para tratar de Ujú. definir si al menos se asocia, decíamos, si todo el número de veces que ese escenario se repite, la plaqueta anda allí en la fotografía, Ujú. o si la proporción, el número, ¿sí? El número de veces que fotografías a alguien así, característicamente tiene eso. Y ahora, si es un ejercicio inferencial y no solo descriptivo, ¿contra qué compararíamos? ¿Contra aquellos que no se infartan o contra aquellos que no tienen plaquetas grandes, pero sí se infartaron? ¿Cómo lo plantearías? O Pues para ahí que sería, adquiera una insinuación causal, ¿no? ajá, ahí digo, obviamente sabemos que para el infarto pues hay otros factores de riesgo, ¿no? Modificables, no modificables. Entonces, pero que sí ya tienen un peso estadístico, que ya está totalmente demostrado que a lo mejor el tabaquismo tiene 6 veces, 8 veces más riesgo de presentar un infarto que otro que no fuma. Pero precisamente a lo mejor, si nosotros vemos que sería como agrupar el estado basal muy bien para ver cuántos tienen como factores de riesgo similares. O sea, como englobar a los que fuman, pero o a los que son diabéticos o los que son hipertensos, porque si englobo todos los factores de riesgo y los comparo solo con volumen plaquetario medio, pues van a destrozar estadísticamente al volumen plaquetario medio, Exacto. ¿no? Entonces ahí Lo no vuelven sabría irrelevante, si... ¿no? Sí, sí, claro, o sea, Tendrías que pero precisamente... diferenciarlos por su volumen plaquetario, pero Y otro factor. justamente, sí, o decir en diabéticos si es relevante, ¿no? En Ajá. hipertensos. A veces es difícil decir, bueno, existen pacientes puramente diabéticos, Sí, sino en otra México es muy cuestión. complicado. Y aparte, para que un paciente sano se infarte, pues sería por otras causas, ¿no? Y en un desenlace a Toxicológicas, etcétera. posteriori de esta foto, Ujú. tú como intensivista, decíamos las complicaciones, pero ¿cómo le va a este grupo de pacientes con infarto y esos cambios electroencefalográficos en su supervivencia?
Preguntando el cómo le va, tiene la intención de saber que si alcanzáramos a encontrar que, no sé, usar ácido acetil salicílico, modifica la adhesividad plaquetaria y elimina ese que aunque sea pequeñito es consistente, ese factor que representa una megaplaquetosis, Ujú. ¿realmente influiría, crees que alcance a modificar el desenlace posterior al infarto en términos de supervivencia o de menor complicación? ¿Si alcanza eso a tener un efecto relevante? En realidad, bueno, específicamente el ácido acetil salicílico no Sí, tiene claro, fue un, injerencia en eso. ¿Vale? sí, era un ejemplo No, absurdo, ¿no? De si no, sí, pudiéramos sí, hacer sí. algo. Ajá. Ujú. Pero digo, es a lo que voy. O sea, es importante el punto porque a final de cuentas la farmacología no está enfocada al tamaño plaquetario, sino a la agregación. Pero incluso algunas revisiones, bueno, no todas, una o dos revisiones que tengo, dicen, bueno, ¿y qué tal si otra arma para tratamiento o otra posibilidad en el tratamiento de infarto, no solamente es irnos a las parinas de bajo peso molecular, a la antiagregación plaquetaria, sino también a la disminución del volumen plaquetario Claro, medio para evitar esas complicaciones? Pero usar yo tengo que folatos, ¿no? Por ejemplo. justificar o demostrar que sí es un factor de riesgo para que a lo mejor una farmacéutica diga, pues entonces me voy a centrar en el volumen plaquetario medio. Si me explico, es como una propuesta posterior, pero primero tengo que demostrar esto, ¿no? Su Creo yo. relevancia. Ajá. Claro, habría que plantear entonces la fotografía allí, ¿no? Entonces ¿Está sí planteado quedaría en el... originalmente como un transversal tu trabajo o es una cohorte que va a ver a aquellos que se complican y si en sus inicios patogénicos tuvieron esa característica plaquetaria? Sí, es más como una corte, Era una pero cohorte. pues tenía como la duda precisamente aquí en si lo medía al ingreso y a las 72 horas, porque realmente me dio las 72 horas, que es, ¿por qué a las 72 horas? Porque es el periodo donde se puede presentar esas complicaciones eléctricas o mecánicas. Entonces, 48, 72 horas, si ya no se presentaron, ya la posibilidad de presentarse después es muy, muy baja, ¿no? De hecho, es Claro. como el punto donde ya terapia intensiva dice ya, hasta aquí llegamos. O cuidados coronarios críticos. Si no hay ¿Hay un complicaciones, tiempo obviamente. estimado del volumen plaquetario alto? Es decir, ¿han visto si en sujetos sanos, por ejemplo, Ajá. un volumen plaquetario alto por otras razones dura mucho, dura días, dura horas, entendiendo No. que es una muestra aleatoria del torrente, Sí, ¿no? sí, Uno podría asumir claro. que fue un hallazgo tener volumen alto y que en la siguiente hora dentro del proceso asistencial de estos pacientes infartados vuelves a Disminuye. tomar una muestra y resulta que pues, el volumen plaquetario resultó normal. O sea, sí se ha Ujú. visto al menos consistencia temporal de No, ese no, dato, no se ha estudiado. identificar la prevalencia, ¿no? Sí, De ese fenómeno, primero, como un posible factor sí, asociado a las exacto. complicaciones. Sí, o sea, de aquí Valdría hay mucha totalmente. tela que cortar, ¿no? Exacto. Primero demostrar que sí es un factor de riesgo, que sí hay una Está asociación, una presente. relación. Así es. Exacto. Y ya Está después presente. a lo mejor ver si se asocia más con otra comorbilidad, si demostramos que es un factor de riesgo por sí solo, medir, ¿no? Cuánto tiempo a lo mejor del evento a la presencia de complicaciones estuvo elevado, pero pues eso ya, si mido todo eso en un solo estudio, ya sería un TDAH, como dices tú, ¿no? Es correcto, sí, y debemos tener cuidado, ¿eh? Todos resbalamos con este atractivo que nos puede representar el que un dato numérico, en este caso volumétrico, queramos atribuirle eh, su condición explicativa de más cosas. Es Ujú. tener cuidado de su
consistencia en el tiempo y sobre todo que haya un racional atrás, ¿no? Decíamos, los fundamentos hematológicos, hemostáticos respecto a que es relevante y es a propósito de los atributos de causalidad, mirar si existe plausibilidad, si existe una explicación que diga, sí, las plaquetas grandes en un modelo teórico o en modelos animales se demuestra que están asociadas a eventos isquémicos, ¿no? Para que cobre mucha más relevancia. Muchas gracias, doctor Alfredo, por Gracias. compartirnos. Cambió el orden de las manos levantadas y también cambió nuestra disponibilidad de tiempo. Sigue Aarón. Laura, ¿pudiste desatorar tu software? Entonces, si estás de acuerdo, Aarón, aunque cambió aquí el orden para mí, pero estábamos esperando a Laura y después están Aarón, Jesús y Orlando, pero vamos en ese orden. Adelante, Laura, por favor. Listo. Esta es la diapositiva de mi diseño arquitectónico. En sí, el estudio va a comparar la escala EDAX y Hertzscore en todos los pacientes que lleguen con dolor torácico a urgencias versus la troponina cereal, que sería el gol estándar, para hacer el diagnóstico de infarto o complicaciones cardiovasculares. ¿El diagnóstico de infarto? Sí, sí. A ver, adelante. En este caso se incluiría toda la población que son mayores de 18 años que lleguen a urgencias. La estratificación pronóstica pues va a depender mucho de la edad de los pacientes, el sexo, el que ya tengan comorbilidades previas. Sí, la idea es que los pacientes lleguen con síntoma de dolor torácico, se les aplica las escalas, tanto la EDAX como la Hertzscore, y aparte pues se sigue el protocolo de un paciente de dolor torácico no. En sí la idea es encontrar un puntaje que me haga el diagnóstico como para enviar al paciente a hemodinamia o a tercer nivel en este caso. ¿Porque tiene el infarto o porque es chiste, muy grave y extenso el infarto o algo así? ¿O por el simple pues hecho en de que teoría, es infarto? por el simple hecho de ser infarto, en teoría en el código de infartos se propone el cateterismo como primera opción. Okay. Aquí la cuestión es que en las escalas quitar la troponina para poder establecer el puntaje sin la necesidad de biomarcadores. Para en todos los lugares que no hay disponibilidad de troponinas o de biomarcadores como auxiliares del diagnóstico. Estás a favor de la clínica, ¿no? En cuanto a que no en todos lados hay una medición. De Ajá. aquí se puede sustraer un ejercicio de estudio de prevalencia. Yo preguntaría a propósito de esta demarcación diagnóstica, ¿es todo sujeto que llega a esta sala, que tiene esta edad y que tiene dolor torácico? Pero me imagino que ya en el desarrollo del proyecto, dolor torácico está caracterizado, ¿no? En cuanto a su semiología. O sea, no es cualquier dolor torácico de, ayer hice lagartijas y tengo dolor torácico, pásale, ¿no? Te hago EDAX. O sea, sí hay una serie de características de ese dolor torácico que lo hacen tener un riesgo de infarto. Sí, que sea como, bueno, que se describe como datos isquémicos o como dolor isquémico. La prevalencia preprueba, digo, hablando de que esto es un estudio de proceso, o sea, ¿cuántos, es conocido el dato de cuántos de estos sujetos con un dolor torácico sugestivo de ser isquémico
son un infarto se tiene? Bueno, en lo que investigué de la población de aquí del hospital, en un año tuvimos 360 pacientes con el diagnóstico de dolor precordial. De esos 360, 169 se mandaron a cateterismo. ¿Corroboraron el diagnóstico de infarto con estas herramientas? Ya no se hace con EKG. Yo me quedé en... No, sí. ok. Sí, de hecho el Hertz Score incluye el Bueno. electrocardiograma. O sea, es toda una batería clínica y paraclínica contra un marcador serológico. Y tu planteamiento es que se puede omitir el marcador serológico y que tiene suficiente poder diagnóstico La EDAX y clínica. HeartScore. Ok. Digo, porque a manera de transversalizar esta población, pues un primer paso justamente sería caracterizarlo, ¿no? Caracterizar todos esos elementos de esa escala o los puntajes con dentro de esta población para establecer lo que nos dijiste, pues que alrededor del 50% de el diagnóstico de dolor precordial se convierte en un diagnóstico de infarto que requiere su referencia. Pero entonces ya está, bueno, está respondida la pregunta de prevalencia. Esto migra entonces a la pregunta de, ¿necesitamos medir troponina? Ahora comparemos el 100% de los sujetos con dolor torácico, con dolor precordial, diagnosticados corroborados como infarto, tuvieron su troponina alta. ¿Hubo alguna proporción de pacientes que sí estaban infartados y no tenían troponina alta? Un número no lo tengo porque también hay veces que inclusive aquí en el hospital no hay troponina, entonces no todos los pacientes que se fueron a cateterismo tenían troponina sérica. No es un criterio de referencia, entonces es un instrumento que si lo hay se usa y si no, no. O sea que la decisión de referirlo no obedece a si tienen troponina o no. Pues en este caso aplicable no, pero de acuerdo Sí, a pues, la claro. guía de diagnóstico, pues sí debería de ser. Claro, digo, y lo pregunto porque a propósito de la factibilidad de un estudio, si ese instrumento que es de los que se cuestionarán, a veces se tiene y a veces no, pues puede ser una amenaza de factibilidad del trabajo, ¿no? Y entonces no podríamos hablar de un fantasma, ¿no? Tomarlo en cuenta, tomarlo en cuenta y, bueno, es para aterrizar el que nos hayas compartido tu proyecto. Pues justamente decíamos en los estudios de proceso que la probabilidad preprueba es la prevalencia del fenómeno. Entonces, uno de los objetivos de este trabajo es establecer la prevalencia de infarto, de certeza de infarto en esta población que acude con dolor precordial, ¿no? Y ya, comparar el desempeño diagnóstico como quieres y invalidar la troponina como una herramienta imprescindible, a propósito de que a veces ni la tienen, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias. Continúa. Tengo ahorita en el orden, pero no me acuerdo cómo los mencioné. Me aparece Aarón, Jesús. Déjenme ver. ¿Sí? Aarón, adelante. Está silenciado el micrófono, me parece.
Aprovecho mientras nos conecta bien Aarón a sugerir que para la siguiente vez, si están de acuerdo, intentemos sortear la participación, porque hay muchos compañeros que están desarrollando su trabajo de manera consistente, pero no se han animado a mostrarlo. Hay que hacerlo. Digo, está muy bien que los que participan siempre lo hagan, pero es también una invitación a que los demás abran sus cámaras. Si no lo pueden hacer, sí estén dispuestos a compartir sus trabajos. Y también el llamado a que nos retroalimenten en el chat respecto a quienes no han podido interactuar bien con los demos, para que pues esto pueda fluir un poco mejor. Adelante, Aarón, por favor. Seguimos sin tener tu señal de audio. Ya se está compartiendo la pantalla. Sí, Perla, te esperamos, con gusto. No te escuchamos, Aarón. ¿Te parece si pasamos con Jesús en lo que verifica si se puede resolver tu problema de audio? Por favor, Jesús. Buenos días. Hola, buen día. Compartir pantalla, ¿verdad? Por favor. Mm. Ok. Mira. Estamos, exacto, viendo tu diseñador de diapositivas. Si pudieras ocultar la barra de herramientas y minimizar un poco las miniaturitas, nos dejas ver mejor la diapositiva. Eso, listo. El trabajo es competencias clínicas del personal de enfermería en la activación y ejecución del código infarto. Pues ya lo que es el estado basal en la demarcación diagnóstica. Yo me basé en uno de los diagramas que venían en los artículos. Pues ya viene como universo de trabajo todo el personal de enfermería operativo adscrito al hospital. Ya lo que es la estratificación, pues ya serían lo que son variables sociodemográficas, el género, la edad, la escolaridad, antigüedad y todo eso. Ya como maniobra, pues sí, más que nada sería pues sería una maniobra pues observacional, sería la aplicación de un instrumento para medir las competencias clínicas que estas abarcan conocimientos, habilidades y actitudes. El instrumento es de una jefa de enfermería creo que es del Hospital de la Raza. Es un instrumento que ya implementaron ellas, que evalúa esto, igual así va directamente a los pacientes, al personal de enfermería en el manejo del paciente en código infarto. Ya como maniobras periféricas, pues ya sería la filtración de la información y la falta de tiempo del personal para responder la encuesta. Y ya como ese enlace, pues ya serían las medidas de frecuencia y prevalencia. Y ya si el estudio, pues yo creo que se puede hacer analítico, pues ya serían las medidas de asociación. Eso es todo lo que tengo yo en el... Mande. Claro. Sí. Estás tratando, Jesús, de identificar, hablando, por ejemplo, de tomar una fotografía de un grupo de enfermeras que tenderían a participar en la atención de un infarto y comparar las que tienen las competencias contra las que no tienen. ¿Es un intento de comparar esto o solo de describir pues quiénes las tienen y quiénes no en un momento determinado? ¿Hacia dónde se va a decantar este resultado? Es más descriptivo porque se supone que el código infarto se activa nada más en urgencias. Todo el paciente que llega con criterios de infarto, ya ven si cumple y activan el código y ya deciden lo que se va a hacer con el paciente. Si le dan el tratamiento trombolítico, se envía a las salas de hemodinamia.
A mí me tocó ver a un compañero que estaban dando el tratamiento y se le acabó el medicamento y quería meterle solución a medio tratamiento por no conectar la otra parte del medicamento que le faltaba. Entonces yo me he dado cuenta que hay mucho personal que le falta conocimiento en cuanto activan el código infarto. Pues como dice usted, sería más descriptivo para ver más que nada las competencias del personal, porque todos rotamos por urgencia, alrededor de cada año, cada 2 años, cuando mucho, nos están rotando. Entonces, así como hay personal que ya tiene la experiencia, llega personal nuevo y es lo que ¿Esto tarda llega a más que nada. repercutir en la supervivencia de los pacientes? ¿Llega a convertirse en eventos adversos o centinelas? Pues más que nada sería evento centinela. Ajá, sí Y es. no hay personas. ¿Cuál es la Ajá. prevalencia de eventos centinelas en la atención de los pacientes infartados en ese? Habría que ver las estadísticas de ahí del hospital. Eso sí, ese dato sí no lo tengo. Claro. Lo intento como sugerir que se busque, vamos, uno a priori podría decir que un proceso administrativo, un proceso gerencial de una plantilla laboral, no requeriría un proyecto de investigación para saber que todos deben tener una capacitación mínima en la atención de este tipo de urgencias, ¿no? Porque pues el resultado es los desenlaces son de alta letalidad, entonces no tendría que permitirse que en una organización hospitalaria haya personal no capacitado en una unidad coronaria, por ejemplo. Ese sería un despropósito, ¿no? Y si eso es sabido, probablemente no se tenga que invertir tiempo y esfuerzo en hacer un proyecto de investigación que demuestre una obviedad. Pero entiendo que hay una inquietud respecto a que algo no está sucediendo bien, a lo mejor, a pesar de que a la gente se le capacita. Y mi intención era preguntar, ¿qué consecuencias hay en el usuario de los servicios? O sea, ¿realmente mueren más porque haya un problema de ejecución de lo que ya se sabe? A lo mejor están midiendo lo que saben basados en un examen y no en un simulador, por ejemplo, o no en un ejercicio real o en un ejercicio en modelos animales. Y probablemente eso sí esté repercutiendo en la prevalencia de eventos centinelas, ¿no? O de muerte en los que ingresan con esa condición. A lo mejor responder esa pregunta tiene más corte clínico y sirve para apuntalar esto de que la capacitación no está sucediendo adecuadamente y además, diría Jesús en el resultado de su trabajo, la prevalencia de eventos centinela en los pacientes atendidos en nuestra unidad coronaria es alta en comparación con, ¿no? Y no sé, identificamos y de los que sobrevivieron, resulta que tenían un equipo que lleva 5 años capacitado y los que murieron, pues resulta que el equipo que los atendió tenía 1 año de ingreso o no participó nadie que ha tomado el ACLS, por decir cualquier cosa, ¿no? Me explico, Ajá. es tratar de buscar la importancia clínica que tenga responder esto y que la respuesta no esté en la obviedad de, es lógico y sabido que si no se capacita la gente, pues no tendría incluso que participar allí para que no te distraiga Jesús esto, porque a veces se convierte en una lucha como personal de decir, el sistema está súper mal organizado, ¿no? No se requiere un proyecto de investigación para evidenciar algo así, que está en el aire. No sé si soy claro con esto que te comento, Jesús. Sí. Doctor Rivas, por favor. Hola, gracias. Jesús, mira, yo veo también esto como un proyecto de implementación. En los proyectos de implementación, también otra opción que podría ser, además de la que te está diciendo Andrei, es que tú pudieras medir qué tanto conocen del tema, qué tanta disposición tienen para participar, o podrías medir también qué tanto se utiliza. Por ejemplo,
el código infarto. Puede ser que tú puedas medir cuántas veces han atendido un código infarto los distintos sujetos. Puedes medir cómo es que lo aplican, cómo aplican las mediciones dependiendo del número de veces que hayan tenido de experiencia o dependiendo del número de veces que tiene que han tomado las circunstancias. Puedes comparar, por ejemplo, los nuevos contra los que van llegando, contra los que ya se saben toda la técnica, y eso se llaman estudios de implementación. La implementación quiere decir qué tan bien podríamos implementar la circunstancia. O sea, que también podríamos implementar el código infarto en un hospital de segundo nivel y cuáles pueden ser los atenuantes para no aplicarlo de manera correcta, ¿no? Entonces, para que pienses que puede ser puede haber muchas opciones para eso. Ah, ok. Y de hecho, pues se lleva a cabo ya para mediados pues ya del 2025. Yo creo que ya van a abrir la unidad de hemodinamia ahí en el hospital. Entonces, pues sí, la mayoría pues, vamos a requerir pues capacitación más que nada en eso. Entonces yo me acerqué al área de enseñanza y me dijo la jefa, sí está bien, dijo, porque ya con esas estadísticas que salgan del estudio se puede hacer la segunda parte, que ya sería implementar las Programa de estrategias, igual capacitación, llevarlas. claro. Ajá. De hecho, originalmente el título así era, pero pues ya le quité esa parte porque ya nos dieron el instrumento ya validado y todo, entonces ya quedó nada más como competencia. Entonces yo creo que sí va a ir en dos partes el estudio. Súper. Bueno, pues ya veremos cómo Sí, a ver en qué para. se termina incluyendo en la tesina. El tiempo se nos agotó. Teníamos pendiente la participación de Aarón y Orlando. Pues no sé cómo estén. Tendríamos quizá unos 3 minutos todavía, doctor Aarón. Por favor, si lograste resolver tu problema de audio, Creo que ya. con Entonces, gusto, adelante. Sí se te escucha. pues el mío es en estudios prospectivo, pero bueno, lo quería hacer el ejercicio de transversalizar. No sé Sí. si quiere que lo muestre o si quiere darle paso a alguien más adelante, no hay problema. Sí, Orlando, ¿lo planteabas a priori como transversal? ¿Me pregunta a mí? No, O- decía de Orlando, pero no, ok. no recibo respuesta. Muéstranos, yo creo que conocemos tu proyecto, nos serviría justo porque pues lo hemos visto desde todos los planteamientos. Entonces, hagamos ese ejercicio de transversalizarlo antes de cerrar la sesión de hoy. Nos va a servir. Claro, doctor. Y les aconsejamos que todos transversalicen. Sí, Y el que no logre transversalizar, adelante. ciertamente ya hubo un estudio previo donde fue transversal, que fue donde nació pues este es el Sí. estudio para iniciar un protocolo nutricional institucional en pacientes postquirúrgicos de Carrie y se enfocó en disminuir las horas, se va a enfocar, perdón, en disminuir las horas de ayuno y aumentar el aporte calórico. Esto por un estudio transversal que se hizo en un año, incluyendo los mismos criterios de inclusión, exclusión y eliminación que vemos aquí. Se valoró un año completo a estos pacientes, se vio su estado nutricional, los riesgos nutricionales. Lo que me ha ayudado mucho del diplomado es que pudimos disminuir un poco como el TDAH del investigador, solamente disminuimos la etapa que vamos a incluir en los niños de 0 a 6 años, que es nuestro grosso de mayores cardiópatas, y que podemos tener con más control nutricional. Entonces, como que haciendo la transversalización, pues se tomó un año completo, pacientes postoperados de cirugía cardíaca congénita, que se incluyeron en la terapia intensiva. Se tomaron aspectos nutricionales, desnutridos, normonutridos, sobrepeso y obesidad, de los cuales obtuvimos el 60% están desnutridos, el 15% normonutridos y 20% normonutridos y un
otro 20% con sobrepeso y obesidad. Entonces, en realidad, de ahí nació todo esto, de un estudio transversal, donde vimos que teníamos un 60% de pacientes desnutridos antes de llegar a la terapia intensiva, y por eso el impulso de realizar este protocolo, que nació también de ese estudio transversal, que el mayor número de horas de ayuno no eran asociadas a un estado hemodinámico, que era lo que pensábamos nosotros. No le damos de comer porque tenemos miedo a que están inestables por ser posquírgicos de cardio. La realidad es que no. Nuestro mayor problema fue los procedimientos. Tanto cirugías, o sea, pasaban más tiempo en espera de una cirugía, pasaban más tiempo en espera de un estudio, y al momento de la extubación fueron las 3 causas más comunes de horas de ayuno y disminución de aporte calórico, en lugar de la causa más común que pensaríamos, que fuera el estado hemodinámico o alteraciones asociadas a distensión abdominal, vómitos o intolerancia. Entonces, ese estudio transversal pues, nos enfocó a hacer un protocolo de nuestra institución para ver qué es lo que estamos pasando, por qué estamos pasando tanto tiempo en ayuno, en tal vez situaciones que podemos diferir, como es el tiempo de espera quirúrgico en ayuno, para procedimientos, estudios o la extubación. Está estimada en esta población, en su arranque, en su estado basal, la prevalencia de ayuno prolongado. O sea, podría llamársele así, ¿no? Ya ustedes definieron el número de horas que es llamada prolongado y que por lo visto no es un factor de riesgo para complicación, pero sí para desnutrición, ¿no? Sí, en el paciente crítico pediátrico, ayuno prolongado, pues, como tal, no tenemos una definición, pero sí nos habla de una alta mortalidad si pasamos más de 5 días sin comer. Más de 5 días sin dar ningún aporte nutricional, aumenta la mortalidad más del 80%. Pero ya no sucede en su población, o todavía. Sí, todavía sucede. No en el porcentaje mayor, pero sí, de hecho también se identificó pacientes que tenían más de 5 días de ayuno o más de 6 eventos de ayuno. Fue más o menos, creo que el 5 o 10% de nuestros pacientes, y que eso le dio un 80% de mortalidad. Chispas. Ese es justo un ejemplo, ¿no? De cómo tomar unos shots del fenómeno para mirar que es un problema grande y que sin duda tiene oportunidad de ser totalmente modificado, ¿no? En cuanto a que se recorte y eso no represente una amenaza, sino una ventaja. Y ya se Sí. pudo estimar, por ejemplo, en qué momento fotografiar, o podríamos estimar en qué momento fotografiar para saber que allí ya se mira un efecto, o se puede diferenciar si hay un efecto o no en estos sujetos con este estado basal, por el hecho de haber recortado el ayuno, por el hecho de haber modificado el aporte calórico, Sí, horas, días, semanas. lo que hicimos fue la relación de días de ventilación, tiempo en terapia intensiva, y el aporte calórico final, de cómo los pasábamos a piso con cierto número de calorías. Y pues lo que empecé a ver, digamos, de ese estudio transversal, ahora estar definiendo un prospectivo. Tuvimos mucho TDAH del investigador en el primer estudio. O sea, tenemos demasiada información de esos pacientes. O sea, nos agarramos a hacer muchísimas variables, y ahora tenemos muchos resultados que todavía no sabemos interpretar de forma adecuada, que eso sería como que el análisis retrospectivo de ese estudio transversal que hicimos. Tenemos mucha información, pero no hemos podido todavía analizar a fondo cada una de ellas, porque nos agarramos a tomar muchas variables. Entonces, a lo largo del diplomado, pues lo que he podido hacer de este estudio prospectivo es tratar de redirigir a lo que queremos hacer, ¿verdad? No tener tantas variables y al final no saber qué hacer con tanta información. Sí, el desenlace, ¿cómo se ha definido? Sí. En concreto, ¿uno tienen? Uno, mejorar el aporte calórico y disminuir el número de horas. Pero esa es su maniobra, ¿no? Perdón, la supervivencia. Mejorar la supervivencia del paciente. Súper claro, ¿no?
¿Sobreviven más o sobreviven menos? Y su hipótesis es que esta intervención mejorará la supervivencia en términos de años, de días, de horas. Pues de supervivencia en terapia intensiva pediátrica. Yo creo que también fue otro detalle que vimos. Queríamos ver supervivencia hospitalaria, seguimiento de la consulta, que obviamente esos datos no los podemos dar seguimiento. O sea, sí se podría, pero es muy difícil en nuestro entorno del hospital. ¿Cabe la posibilidad de que aquí haya algunos outliers que sobrevivan menos por el hecho de haber reducido su ayuno y aumentado su aporte calórico? ¿Cabe esa posibilidad? Sí, sí existen, que son inherentes. De hecho, lo vemos en la estratificación pronóstica, el riesgo quirúrgico per se, el riesgo nutricional clasificado, pues son pacientes que está la escala Strong Kids, que es la que utilizamos nosotros, y ahí nos predice cuál es el paciente que va a tener mucho riesgo de complicaciones nutricionales desde su ingreso a la terapia. Entonces, esos son los pacientes, la estratificación que estamos proponiendo cuando los ingresamos al estudio, estratificar por riesgo quirúrgico, o sea, riesgo de morir per se por la cirugía, y el riesgo nutricional per se por su estado prequirúrgico, llamémoslo así. Son más vulnerables, más susceptibles de Sí. riesgos nutricionales que por efecto de quererlos nutrir se compliquen. No, riesgo nutricional se refiere a pacientes de peso bajo, talla baja, que tengan algún dispositivo como gastrostomía, alteraciones neurológicas per se, En que nos desventaja, impidan darle de entonces, comer. respecto a poderlos nutrir. Pacientes con síndromes genéticos o con algunas otras alteraciones de la deglución, que de hecho fue un criterio de exclusión para nosotros, los trastornos de la deglución. Creemos que no es lo adecuado incluirlos en nuestro estudio, ya que pues per se ellos ya van a tener alguna alteración en el estado nutricional y se deben de conducir en otro estudio o en otra clasificación aparte. No sé si sea correcto. Pero esa condición de no poder deglutir adecuadamente no modificaría su susceptibilidad ni el hecho de poder ejecutar, no contraindicaría la maniobra, ¿no? Porque es disminuir en las horas de ayuno y su aporte calórico, supongo que al igual que muchos otros podrían o se tendría que hacer dentro o fuera del estudio a través de una gastrostomía. Sí, pero pues, bueno. general, okay. Sí, ciertamente es eso, ¿no? O sea, se acota a pacientes cardiópatas. Yo perdí de vista eso. Sí, hay muchos otros agravantes en dismorfismos, ¿no? Más complejos que Sí, es correcto. distraerían respecto a saber, pues esos serían los ejercicios de transversalización, ¿no? El que ojalá nos puedas compartir en algún momento esta información que ya se hizo en un transversal, pues porque aquí el tiempo otra vez juega un rol muy importante y cómo es que se toma una foto final, la foto de final de evento, que es mirar justamente que sobreviven más con este patrón de alimentación, ¿no? Que habría que definir entonces si se plantea más que como una corte, porque por lo visto sí hay una maniobra, sí hay un control del tiempo y del aporte calórico que tendría que conducirse como un ensayo. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. El tiempo se nos agotó. Orlando, gracias. Vemos que ya resolviste tu problema de audio. Sin embargo, va a ser difícil continuar porque se requiere la conexión. Ya nos robamos más del tiempo. No sé si se quiera dar alguna información más, doctor Ofo o Ivonne. Creo que ya hasta se fueron. Sí, me parece que sí. Ah, no, ahí están. Dije, como a las 9 cierran, ya. Aquí ya se cierra el changarro a las 9, Sí, ¿no? pues. Apagaron la luz y vámonos. Buenísimo. Bueno,
Pues nos vemos la próxima clase y hay que seguir. La próxima clase que toca, André. Ensayos Vamos a ver clínicos. ensayos clínicos con el doctor Jorge Moreno. Ya en breve les subimos la información. Hay un poco de desfase con la grabación de estas clases, pero estén atentos. En el Classroom se van a subir. Y por allí a todos los que como Demons no les hemos respondido, presiónennos, por favor, para que no dejen de hacerlo. Yo creo que ninguno va a ofenderse al respecto, pero la mayoría podríamos perder de vista quehacer y todos estamos en la mejor disposición. Me incluyo en cuanto a que por favor recuérdenmelo y presionennos. Recuérdensela con gusto, doctor. Simón, sin problema. Que estén muy bien. Nos vemos, Alberto. Callejas, Lisel, Dianita. Bye. Hasta luego. Buena Bye. semana. Se va.